Bien, chicos, con todos ustedes, muy buenos días. ¿Ah? Muy buenos días con todos. ¿Ah? A ver, acá veo en la lista a José Carlos, Calle, Alex Jonathan, Elien Micaela, Milagros. Muy buenos días, chicos. ¿Ah? A ver, vamos a ver cuántos están en el aula. Un ratito vamos a dejar de compartir, ¿ya? A ver. Ya, estaba un poquito dormilones son, ¿ah? Hay 28 alumnos en el aula. A ver, vamos a ver cuántos son ustedes en total. Ay, todavía no, acá está. Son 74, ¿no? Y hay 28, o sea, más de la mitad del salón todavía no entra. Ah, seguro están en el vacunatón. Bien, se ve la pantalla, ¿no, muchachos? Sí, ahí está, Daniela también se incorpora. Muy buen día, Daniela, milagros. Bien, chévere. Entonces iniciamos. Pues hoy día nos toca ver el tema de las garantías constitucionales, ¿verdad? ¿Qué tema vimos nosotros la semana pasada? ¿Se acuerdan? Vimos un conjunto de temas, o sea que no recuerdo los temas que vimos. Derechos, normas, ¿eso es lo que vimos? Muy buen día, Joel. ¿Alguien se acuerda del tema que vimos la semana pasada? Ahorita Najek. Adriana, muy buen día. ¿No hay para hacer un repasito rapidísimo de esa parte? Ya, yo tampoco recuerdo exactamente, ¿ah? A ver, bueno, me imagino que llegamos a ver la semana pasada el tema de normas. Estado. Muy bien, Milagro, gracias. Vimos Estado, ¿no? Estado, pues legislativo, etc. A ver, entonces, en base a eso que hemos visto la semana pasada, pues un recuento, pero rápido. En el caso, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, ¿no? Perdón, el Poder Judicial. El Poder Judicial, tercer poder del Estado. ¿Qué hace este Poder Judicial? Este Poder Judicial lo que hace es administrar justicia a nombre de la nación mediante los llamados tribunales y juzgados. Pero en ese proceso de administración de justicia se trabaja bajo ciertos principios, ¿no? Uno de los principios bastante usados ahí es la publicidad del proceso. La publicidad del proceso involucra que el proceso judicial es público. El proceso judicial es abierto a que cualquier persona puede entrar a sala a observar cómo se está llevando a cabo la administración de justicia, ¿no? Así, profesor, claro, así funciona. O sea, uno puede entrar, profesor, a toda sala y observar cómo se está llevando a cabo. Sí, ¿no? Profe, pero con esta pandemia, no, pues con esta pandemia, pues obviamente los juicios se hacen virtuales, ¿no? Los juicios se hacen virtuales. Ahora, la verdad, en este momento desconozco si te mandan el enlace para que puedas ver tú el proceso judicial. Desconozco eso, pero me imagino que debe tener ciertas restricciones, ¿no? Porque acabo de recordar, pues, que cuando te ponen el enlace en Zoom, por ejemplo, a veces hay personas ajenas que se meten a sala, ¿no? Y generan todo un alboroto, ¿no? Con Zoom tienen ese problema, ¿no? Entonces, bueno, no veremos cómo es hoy en día, pero en situaciones normales el proceso judicial es público, ¿no? O sea, cualquier persona puede entrar. Los únicos procesos que son a puerta cerrada son aquellos procesos que tratan sobre la honra del menor de edad y los temas de seguridad del Estado. ¿Ya? Bajo situaciones normales es así, ¿no? Aquellos procesos que tratan sobre la honra del menor de edad
y tema de seguridad del Estado es a puerta cerrada. Los demás procesos son públicos, son abiertos. Y eso para que haya testigos y de esa manera se eviten arbitrariedades e irregularidades, ¿no? Bien, ahora, luego, aparte de que hay una publicidad del proceso, también hay otro principio conocido con el nombre de la indemnización. La indemnización es la compensación económica que recibe la persona que ha sido víctima de un error judicial. Entonces, esa persona que ha sido víctima de un error judicial, entonces, pues, tiene que ser indemnizado, ¿no? Porque no basta decir, perdón, me equivoqué, sale libre usted. No, tiene que haber una indemnización, ¿no? Por semejante daño que se le ha generado. Ah, ya. Otro principio, la pluralidad de instancia. ¿Ya? ¿Qué cosa es la pluralidad de instancia? La pluralidad de instancia es el derecho que tiene la persona de solicitar que su caso sea revisado en una instancia inmediata superior, ¿no? Entonces la persona tiene ese derecho, ¿no? Solicitar que su caso sea revisado en una instancia inmediata superior. Ah, bacán. Profe, y dentro del Poder Judicial, ¿cuál es la máxima instancia que administra justicia? Bueno, la máxima instancia que administra justicia en el Poder Judicial es la famosa Corte Suprema, también conocido con el nombre de Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Corte Suprema o Tribunal Supremo de Justicia. Ah, ya, pues, perfecto. Su sede está en Lima, pero ejerce todo su poder a lo largo y ancho del territorio nacional. Ah, ya, perfecto, profesor. Ahora, con respecto al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, pues, es el segundo poder del Estado que tiene una capacidad de gestión, ¿no? Porque ellos se encargan de gestionar el cumplimiento de las leyes dadas por el propio Poder Legislativo, ¿no? Legislativo da las leyes y el Ejecutivo gestiona su ejecución, ¿no? Básicamente el Ejecutivo gestiona, ¿no? Por ejemplo, esto de las vacunas, ¿no? Lo ha gestionado, ¿no? Y bueno, está siendo eficiente, ¿no? Está siendo eficiente, ¿no? Porque ya están vacunadas todas las personas, creo, ¿no? Bueno, por ahí de repente algunas no han sido vacunadas, pero en su defecto la gran mayoría de las personas mayores ya de 60 años ya han recibido su vacuna. Entonces, lo cual es bueno, ¿no? Porque ya tienen, por lo menos, protección, ¿no? Ahora están vacunando ya a las personas mayores de... Hoy en el vacunatón le toca a los de 45 y 46, ¿no? Y hay que acelerar la marcha para que todos estén vacunados, ¿no? Entonces es una capacidad de gestión, ¿no? Es algo bueno, ¿no? Bien. Ahora, el Ejecutivo tiene a su cargo todos los servicios públicos, ¿no? La prestación de los servicios públicos. Y es ahí donde entra a tallar, pues, el famoso Consejo de Ministros, ¿no? Usted ve en el Consejo de Ministros, está el Ministerio de Educación, por ejemplo. Ese Ministerio de Educación, ¿no? Gestiona el servicio público de educación. Igual pasa con el Ministerio de Salud, ¿no? Gestiona el servicio público de salud. Allá, así funciona. Perfecto. Bien, chicos, suficiente. Ahora, acá tenemos nosotros a los derechos humanos, en el otro extremo, el ejercicio pleno de los derechos humanos. ¿Por qué lo separa, profesor? Bueno, lo separamos porque ustedes son testigos de que la normatividad existe. Por ejemplo, la Constitución contempla igualdad de derechos. No todos somos iguales ante la ley, todos tenemos la igualdad de derechos, independientemente de las características accidentales que uno tenga. Varón, mujer, ¿no? Opción sexual, etc., ¿no? Entonces, la Constitución política contempla nuestros derechos humanos, pero a pesar de que eso ya está amparado, ¿no? En la Constitución, vemos pues que no hay un ejercicio pleno de esos derechos, porque todavía existe cierta desigualdad. Así no, profe, tiene razón, ¿no? Tiene razón. Las mujeres
no están plenamente en igualdad de condiciones, a pesar de que la normatividad lo establece. Profesor, pero entonces, si no están respetando ese derecho, significa que están violando ese derecho humano y tenemos que hacer algo para hacerlo respetar, efectivamente. Apareciera que existe un divorcio entre los derechos humanos y el ejercicio pleno de esos derechos. Ah, por lo tanto, ahí hay un mecanismo de protección de esos derechos llamados pues las garantías constitucionales. Esas garantías constitucionales busca unir eso, ¿ya? Busca unir esos derechos humanos con el ejercicio pleno de esos derechos. Entonces, te estamos mencionando que las garantías constitucionales son mecanismos de protección de nuestros derechos. Ah, ya, profesor. Son mecanismos de protección de nuestros derechos. Entonces, podemos interponer una garantía, por ejemplo, para poder reponer el estado anterior a la violación de un derecho. Pero obviamente, cuando te dice busca reponer el estado anterior a la violación del derecho, es porque realmente se puede hacer, ¿no? Ejemplo, una persona que haya sido encarcelada injustamente o haya sido detenida injustamente. Entonces, si ha sido detenido injustamente, si ha sido detenido de forma arbitraria, entonces obviamente han violado su derecho a la libertad. Entonces, la familia, la persona, un interesado, tendrá que interponer una garantía constitucional con la finalidad de reponer el estado anterior a la violación de ese derecho. Y su estado anterior a la violación de ese derecho es cuando la persona está libre. Ah, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si la persona ha sido asesinada? ¿No? ¿Qué pasaría si la persona ha sido asesinada? Entonces, si esta persona ha sido asesinada, podría interponer una garantía constitucional para poder reponer el estado anterior a la violación de ese derecho. Y vemos que no, ¿verdad? Y vemos que no. No podría, ¿verdad? Ah, pues sí, pues profe, no podría. ¿Por qué? Porque obviamente ya está fallecido. Y si ya está fallecido, no se le puede volver a la vida, ¿cierto? También las garantías constitucionales sirven para frenar la violación de un derecho, ¿no? Eso, por ejemplo, cuando la persona de repente está siendo torturada, ¿no? Entonces, la familia, un interesado, ¿no? Tiene que interponer una garantía constitucional para frenar esa violación del derecho, para frenar esa tortura. Ah, profesor, en algunas películas uno ve pues que detienen a una persona y las mismas autoridades torturan al supuesto infractor de una norma, ¿no? A un supuesto delincuente, ¿no? Y lo torturan con la finalidad de que declare, ¿no? Y se puede ir preso, ¿no? Y son tantas las películas que uno ve que y seguramente en algunos lados se da, que uno piensa que es correcto actuar por la fuerza. Mira cómo las películas también influyen, ¿no? Y dicen, no, sí está bien, pues si es un delincuente, entonces pues ya se ha robado, se ha hecho daño, entonces que lo golpeen pues para que reconozca su culpa, ¿no? Porque si no reconoce va a salir libre, entonces las autoridades pues tienen que agredirlo, ¿no? Pero eso no es cierto, eso no es correcto, eso no es actuar bajo un estado de derecho. En un estado de derecho, por más que sea un delincuente visto, pescado infraganti, etc., no se le puede torturar. Se tiene que demostrar judicialmente su responsabilidad.
Y es ahí donde hay diferentes actores. Uno es la policía. Dos es el Ministerio Público. El Ministerio Público se encarga de investigar, de conducir desde un inicio la investigación de un delito. Entonces, es el Ministerio Público el que tiene que investigar y encontrar pruebas que esta persona verdaderamente es culpable. Porque es el Ministerio Público quien va a establecer la denuncia, que va a establecer las pruebas para que esa persona sea castigada. Y otro autor, pues, es el Poder Judicial, que tiene que mostrar efectividad a la hora de administrar justicia. Entonces, mira, ve los que participan, ¿ah? Poder Judicial, Policía y Ministerio Público. Así que no tienen que torturar a nadie, porque torturar a alguien es violentar sus derechos, ¿no? Específicamente, esta persona podría interponer un habeas corpus. El habeas corpus protege tu integridad, protege tu libertad. Cuando se habla de integridad, chicos, no solamente es la integridad física, sino también es la integridad psicológica. ¿Así, profesor? Claro. Mire, en los penales, cuando se hacen, por ejemplo, las famosas requisas, ¿no? Uno pensaría, pues, oiga, pero si está en el penal, si están presos, bueno, pues ahí la policía puede hacer cualquier cosa. No, no puede hacer cualquier cosa porque son seres humanos y tienen derechos. Profe, pero están presos. Ya, al estar presos, obviamente se le ha suspendido su libertad de tránsito, ¿no? Porque alguna condena, ¿no? Tienen que cumplir por un delito que han cometido, ¿no? Eso está amparado en las leyes, así que tiene que estar recluido. Pero pierde su libertad de tránsito, ¿no? También pierde momentáneamente, mientras esté preso, sus derechos políticos, ¿no? Por ejemplo, no puede participar en elecciones, no puede votar, no puede ser elegido, siempre y cuando tenga sentencia judicial de pena privativa de libertad, ¿no? Porque también hay que aclarar que hay personas que están presas, pero todavía no tienen sentencia. Y como no tienen sentencia, ellos todavía tienen su derecho a voto, por ejemplo. Entonces podrían participar en una elección como candidatos. ¿Ya? Entonces eso tiene que tener claro. Ahora, pero ellos no van a perder su derecho a la vida, no pierden su derecho a la integridad, tanto física, psicológica o espiritual. Entonces, cuando hacen una requisa, el director del penal tiene que tener cuidado que se respete la integridad de los presos, porque si no, los mismos presos pueden estar continuamente presentando una garantía constitucional de habeas corpus. Puede resultar bastante impresionante, ¿no? Como una persona que está presa, que ha violentado, pues, los derechos de otra persona, ahora exija que se cumpla sus normas, ¿no? Que se cumpla sus derechos. Suena hasta paradójico, ¿no? Pero puede sonar no justo, pero es legal, pe chico, porque se está actuando de acuerdo a las normas. O sea, puede parecer que no es correcto, pero está actuando de acuerdo a la normatividad establecida. ¿Estamos bien? Entonces, en este caso, para impedir que se sigan violando los derechos, o sea, y frenar esa violación, se presenta una garantía. También se puede presentar una garantía para impedir que se viole un derecho. Esta parte de acá, cuando dice, pues, impedir que se viole un derecho, es bien difícil de demostrar, porque como no ha habido violación del derecho, o sea, no hay una violación, tiene que demostrarse que de verdad existe una amenaza de que eso va a ocurrir. Y eso no es fácil de demostrarlo. Por eso que en la mayoría de los casos, cuando se interpone una garantía para impedir que se viole el derecho, no procede. No es fácil hacer eso, ¿no? ¿Ah? Por ejemplo, lo vemos en el caso de los feminicidios, ¿no? Escuchamos claramente cuando la familia, pues, de la chica que lamentablemente ha fallecido dice, pero ella se ha quejado, ella ha pedido garantías y nunca le han hecho caso, ¿no? Lo que ocurre es que demostrar que una amenaza no es fácil. Y obviamente las amenazas y violación del derecho es de varón a mujer, también de mujer a varón, de mujer a mujer, de varón a mujer, esto no tiene género, ¿ya?
Esto no tiene género, entonces todos juntos debemos luchar por la protección de los derechos. ¿Sí? Ahora, un dato adicional. Mírenme, tenemos acá, por ejemplo, vamos a poner por acá, la garantía constitucional del habeas corpus, el habeas data, que me dicen que hay problemas para entender el habeas data, y vamos a explicarlo, eh, la acción de amparo y la acción de cumplimiento. Pero, profesor, son 6 garantías, usted ha puesto 4. Sí, las otras 2 las voy a poner separadas. La acción de inconstitucionalidad y la acción popular. ¿Por qué lo pongo diferenciado? Porque en el caso de estas 2 garantías, estas 2 últimas, inconstitucionalidad y popular, esto de acá se interpone contra normas, no contra personas, se interpone contra normas. ¿Estamos bien? En cambio, estas 4 garantías que están acá se interpone contra alguna persona que haya vulnerado algún derecho. ¿Se da cuenta la diferencia? Entonces, ¿podría interponer un habeas data contra una norma? No. Contra una norma no. Contra una persona que esté violentando algún derecho. Ah, entonces ahí está una diferencia. Sí. Ahora, este habeas corpus se interpone ante el juez en lo penal, igual que el data, ante el juez en lo penal. El amparo, juez en lo civil, igual que el cumplimiento. Pero todas estas garantías, juez penal, juez civil, llegan a estar dentro del Poder Judicial. ¿Está bien? Se revisa en el Poder Judicial máximo en 2 instancias. Profesor, ¿no son 3? No, no, no. Los juicios sí se ven en 3 instancias, pero las garantías constitucionales máximo en 2. ¿Ya? Máximo en 2. Claro, claro, Micaela, lo que hacen los ronderos no es actuar dentro del derecho, ¿no? Los ronderos que se ve pues que agreden físicamente a otras personas, eso no es actuar dentro del derecho, ¿no? Es violentar el derecho de las personas, ¿no? O sea, cuando el derecho comienza a evolucionar, primero, mira lo que se hacía, decía, el personaje que ha sido víctima de la violación de un derecho tiene el derecho a la venganza, ¿no? Entonces parece justo, ¿no? Entonces, si a usted han violado su derecho, ¿no? Lo han agredido de alguna manera, entonces usted tiene el derecho a la venganza. Y la persona dice, bueno, qué bien, así tiene que ser. Pues el que tiene derecho a la venganza es aquel que ha sido agredido en un derecho. Perfecto. Suena, de repente justo suena, ¿no? Pero eso no resiste pues el mayor análisis. Pues usted comienza a analizarlo y usted se va a dar cuenta que no está bien. Y no está bien por la siguiente situación. Imagínese que acá tienen a un personaje musculoso, atlético,
vigoroso, ¿no? Y en el otro lado tienen una persona débil, delgada, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, por alguna razón, esta persona ha sido víctima de una violación de su derecho. Entonces, esta persona tiene el derecho a vengarse sobre él. Pero eso va a ser una masacre, ¿verdad? Va a ser descomunal. Pero si es a la inversa y es este señor quien tiene el derecho a vengarse sobre él, eso va a caer en impunidad, porque obviamente él no va a tener la fuerza para poder vengarse. Entonces, por esa razón decimos que si bien es cierto, ahí hay una intención de hacer justicia, pues obviamente no es eficiente, porque no, en realidad no va a haber justicia, ¿cierto? Después de eso, una evolución del derecho fue la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Lo cual, pues la gente decía, uy, caramba, estamos avanzando, pues. Ojo por ojo, diente por diente. Pero vemos que tampoco es correcto ese del ojo por ojo, diente por diente, porque los contextos en los cuales uno comete el delito no son los mismos, ¿verdad? Es como por decir, nos estamos dando examen y hay dos chicos que sacaron 0,5, jalados. Entonces yo digo, ya, acá está pues, su examen, chicos, 0,5, 0,5, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Uno de los chicos que sacó 0,5, ¿ya? Uno de los que sacó 0,5, pues ya es eh, exclusivo, es vago, pero a ultranza, nunca estudia. Entonces, su 5 es consecuencia de que nunca estudió. En cambio, el otro chico es un chico que siempre ha estudiado, solo que ha tenido problemas familiares muy fuertes en estos días, ¿no? Y eso ha hecho que no estudiado. Entonces, puede ser el resultado el mismo, 0,5, pero el proceso no ha sido el mismo. ¿Te das cuenta? No ha sido el mismo. Entonces, mientras que el que sacó 5 tenía todo para estudiar, pero nunca estudió porque es vago, el otro no tuvo la oportunidad de estudiar por los graves problemas familiares que ha enfrentado. Por lo tanto, la sanción debe ser la misma, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el derecho evoluciona y dice, no, el Estado tiene que entrar a tallar ahí. Y es por eso que crea un ministerio público para que investigue el delito, crea un poder judicial para que administre justicia, crea una policía para que detenga al que viola una norma. ¿No? Entonces ya el derecho sigue evolucionando, ¿no? ¿No? Entonces lo que hacen los ronteros pues está lejos de eso. Profesor, y revisando acá, si en el Poder Judicial me dicen que no procede la norma, entonces ¿qué puedo hacer? Puedes llevarlo al Tribunal Constitucional. Ya si el Tribunal Constitucional te dice que no procede, ya dentro del Perú no vas a poder hacer nada. ¿Ya? Ya dentro del Perú no vas a poder hacer nada. ¿Está bien? Ahora, en el caso de la acción de inconstitucionalidad, eso se resuelve en el Tribunal Constitucional. Y la acción popular, eso se resuelve exclusivamente dentro del Poder Judicial. Eso es lo que pasa. Entonces, acá nos pueden preguntar, ¿no? ¿Cuál es la única garantía constitucional que se resuelve íntegramente en las instancias del Poder Judicial? Y la garantía que se resuelve íntegramente en las instancias del Poder Judicial es la acción popular. ¿Sí? Bien. Borramos y acá diferenciamos. A ver, miren chicos.
Acá voy a poner los derechos amparados en la Constitución Política. Unos, un grupo es defendido por el habeas corpus, otro es defendido por el habeas data y el resto es defendido por la acción de amparo. Profesor, y falta una, la de cumplimiento. Ya, vamos a explicar. Voy a comenzar con este cumplimiento, ¿ya? Esta acción de cumplimiento se interpone para que el funcionario cumpla con la norma establecida. ¿Estamos bien? Entonces, por ejemplo, la norma dice que el señor que se convierte en padre y tiene su chiquitín, ¿no? El padre, tiene derecho a descanso por paternidad. Está estipulado por ley, la norma establece eso. Entonces él va, de repente traje una municipalidad a solicitar su descanso por paternidad y no se la quieren brindar. Dice, no, no hay nadie que te va a reemplazar, así que no te podemos dar descanso. Pero eso no es problema de la persona. La persona dice, ah, ya, no quieren cumplir esa norma. Muy bien. Entonces voy a presentar mi acción de cumplimiento. Lo voy a presentar ante el juez en lo civil, ¿no? Y el juez en lo civil rápidamente le va a ordenar a la autoridad a que cumpla con la norma para que este señor tenga su descanso por paternidad. ¿Te das cuenta? Entonces, esa acción de cumplimiento se interpuso contra esta persona que no quiso cumplir la norma. ¿Está bien? Bien. Ahora, con estas tres garantías de acá, voy a ver primero el habeas data. Data es dato, ¿verdad? Data es dato, o sea, información. Entonces, ¿el data para qué sirve? Primero, sirve para poder exigir información que está en la esfera de lo público. La esfera de lo público es aquello que está fuera de lo familiar. Por ejemplo, nosotros queremos saber con qué empresa la municipalidad está haciendo contrato, digamos, para construir una losa de fulbito en nuestro distrito. Queremos saber cuánto se le va a pagar. Entonces nosotros podemos solicitar esa información, obviamente pagando el costo del trámite que genera y esperando el tiempo que tenemos que esperar. Y la municipalidad nos lo tiene que brindar, ¿no? Queremos saber a quién está comprando leche y cuánto se está gastando. Y podemos exigir esa información porque es público, eso no es privado. Recuerda que la municipalidad, la autoridad la elegimos todos nosotros. El dinero que se gasta ahí es un dinero de todos nosotros que pagamos con nuestros tributos. Así que esa información es pública. Si no nos la quieren brindar, entonces recién ahí presentamos nuestra acción de habeas data, ¿no? Ante el juez en lo penal y el juez en lo penal va a ordenar que nos brinden esa información. Ah. Queremos ir a una universidad y sacar una data de cuántos alumnos se gradúan cada año, cuántos ingresan, cuántos abandonan la carrera, cuántos están en el tercio superior. Vamos a la universidad,
hacemos el pago y esperamos el tiempo correspondiente y nos dan esa información. ¿Eso es público? Claro que es público. Lo que sí no podemos hacer es pedir la nota de cada estudiante. Eso sí no podemos hacer porque eso sí está en la esfera de lo privado, ¿no? Pero sí podemos sacar pues el porcentaje de cuántos alumnos están en el tercio superior, cuántos alumnos están en el décimo superior. Eso sí podemos hacer. Eso sí nos van a brindar. Pero no nos van a decir, Perico Carmona González, ¿no? Ha salido expulsado de la universidad por trica. No, eso no nos van a dar. Eso ya está dentro de lo privado. Ah, ahora, también el habeas data no solamente sirve para exigir información que esté en la esfera de lo privado, sino también el habeas data sirve para proteger información que está en la esfera de lo privado, ¿no? Lo privado es lo que está en la esfera de tu familia, es tu intimidad, ¿no? Es tu secreto profesional. Sí, no, profe. Ya entiendo, ya entiendo. Profesor, ¿esa garantía con qué constitución sale en el Perú? Bueno, esta garantía de habeas data sale recién con la Constitución Política del año 93, igual que la acción de cumplimiento. Entre comillas, estas dos garantías son garantías nuevas, ¿no? Entre comillas, son garantías nuevas, ¿no? Aparecen con la Constitución de 1993. Ya, profesor. Perfecto. ¿Qué tal, muchachos? ¿Quedó más claro el habeas data? Eh, Había una ONG, un organismo no gubernamental, que hizo una investigación sobre una central hidroeléctrica en Inambari. Hicieron toda una investigación, ¿eh? Y no querían brindar su investigación. No querían arrojar el resultado de esa investigación. Entonces, el mismo Estado le puso un habeas data a esta ONG. Le puso un habeas data contra esta ONG para que esta ONG suelte la información de su investigación. Profesor, que eso se puede hacer, claro, porque es un asunto público. Ahí no están tocando una esfera familiar. Es un asunto público que compete a todos, ¿no? Sobre qué genera esa hidroeléctrica, ¿no? Inundación, cuántas personas se van a ver afectadas. Entonces, esa ONG tuvo que soltar la información de su investigación. Profe, ¿tanto así? Sí, tanto así. ¿Ah? Profesor, ¿y el corpus? ¿Qué hace el corpus? Bueno, el habeas corpus tiene que ver con tu cuerpo, ¿no? Protege tu libertad y los derechos conexos a tu libertad. Cuando se habla de conexo, conexo involucra pues complementario, ¿no? Todos los derechos que se relacionen a tu libertad individual. Por ejemplo, todos nosotros tenemos derecho a transitar libremente por el territorio nacional. Tenemos derecho a eso. No puede restringir. Pero, profesor, hay toque de queda. Claro. Hay toque de queda porque estamos enfrentando una pandemia, ¿no? Entonces, se trata de reducir los contagios, ¿no? Por eso ponen un toque de queda para evitar que existan esas fiestas clandestinas. Pero el otro día escuché a alguien decir, pero si al final todos nos vamos a contagiar. Sí,
Es muy cierto eso, ¿no? Bueno, todos de repente no, pero sí un gran porcentaje se va a contagiar o nos vamos a contagiar, porque yo también ya me contagié el año pasado, ¿no? Pero lo que se trata es que no todos se contagien a la vez, en todo caso, ¿no? Porque usted se imagina que en una misma semana todos los peruanos estén contagiados. ¡Hala, qué feo! ¿Ah? Eso sí sería un desastre, ¿no? Un desastre, eso más o menos sería un terremoto grado 10. Entonces no va a haber recursos, así es, Micaela, no va a haber recursos para poder atender a todos los peruanos en el mismo momento. Eso sería nefasto. Es por eso que los países ponen restricciones para evitar que existan contagios masivos. Ya hemos vivido nosotros olas de contagio muy grandes y hemos visto cómo nuestro sector salud ha colapsado. Ahora, ¿se imagina que todos los peruanos se contagien a la vez? Es grave, ¿no es cierto? Es grave. Entonces el Estado dice, como estamos en un estado de emergencia, ponemos un toque de queda, ¿no? Ponemos un toque de queda y se restringe la libertad en determinado horario. Ah, ya, pero profesor, pero acá también pues yo tengo derecho a no ser agredido físicamente, claro. Y es por eso que eso debemos masificarlos todos nosotros. O sea, nosotros no podemos apañar agresiones a las personas, ¿no? Entonces, a veces sale en la noticia, ¿no? Se han agredido a los delincuentes. Pucha, que no es que defienda al delincuente, porque el delincuente tiene que pagar su pena, ¿no? Pero tiene que pagar su pena de acuerdo a ley. Entonces, si apaño esa agresión al delincuente, estoy apañando la violencia. Y la violencia no debe ser apañada en ningún aspecto, porque esa violencia genera miedo. Esa violencia genera que las personas no se puedan expresar. Entonces debemos censurar a todo acto de violencia, ¿no? Siempre debemos actuar de acuerdo a lo que dice la ley. Ahora, acá usted tiene una acción de amparo, ¿no? Que todavía no lo hemos llenado. Y no lo hemos llenado por lo siguiente, mira. Todo esto son derechos amparados en la Constitución política, ¿no? Vamos a imaginar que todo lo que está acá son los derechos amparados en la Constitución. Una parte de esos derechos es defendido por el corpus. La otra parte de esos derechos es protegido por el habeas data. Ahora, todos los demás derechos que faltan proteger son protegidos por la acción de amparo. Entonces, la acción de amparo va a proteger los demás derechos, ¿no? Que sean vulnerados por alguna persona o autoridad. Y no tiene que sentirse que esto es complicado porque en realidad es muy simple, ¿no? Usted tiene que decir, libertad de la persona y derechos conexos es cuerpo. Exigir información pública o proteger información privada es data. Todo lo demás es amparo. Profesor, ¿y las otras garantías qué hace? Chicos, el cumplimiento se interpone contra un funcionario que no cumpla normas. La popular y la inconstitucionalidad se interponen cuando hay problemas entre normas, ¿no? Problemas entre normas. Ahí podríamos incluso hablar del control difuso, ¿no? El control difuso es cuando hay problemas entre jerarquías de normas, ¿no? Donde el juez siempre debe preferir la norma que está ubicada en mayor jerarquía. ¿Está bien? Donde el juez debe preferir la norma ubicada en mayor jerarquía. O sea, todo lo que está fuera de este cuadrado son normas. Y acá no, acá en estas tres estamos hablando de violación de derechos.
A ver, vamos a ponerte una así para que practiques, ¿ah? Y voy a ver qué responden ustedes. Una persona es despedida de su trabajo de forma arbitraria, ¿ah? Una persona es despedida de su trabajo de forma arbitraria. ¿Qué garantía debería interponer esta persona? A ver, hasta el momento no hay respuesta. Ahí está. Ahí ya veo una primera respuesta. Saludo la participación de ustedes. Es muy bueno que participen. Ya Milagros ha respondido. A ver, ¿quién más se anima a dar su respuesta? A ver, uno más por lo menos. Una persona ha sido despedida de forma arbitraria. ¿Ya? Acá viene Alex también. Ya han dado dos su respuesta. Saludo la participación de Milagros y de Alex. ¿Ah? Acá también está Joel. Perfecto, Joel. Ya van tres. Ah, ya se animaron todos. Daniela, cuatro. Muy bien, ¿ah? Micaela, cinco. Felicitaciones, ¿ah? Es muy bueno la participación. ¿Ya? Esa es la actitud, participar. Ustedes van a ser profesionales y van a dirigir proyectos y ustedes van a participar bastante. Ahí también está José Carlos. Perfecto. Ahora le doy la respuesta. Muy bien, José Carlos. ¿Ah? Le doy la respuesta. Ahí la respuesta es una acción de amparo. Eso es lo que va a interponer. ¿Por qué acción de amparo? Porque al despedirlo de forma arbitraria no han atentado contra su cuerpo, ¿no? Tampoco ahí le han exigido información, nada. Entonces, si no está en una y en otra, ¿dónde tiene que estar? Acá, ¿verdad? Acción de amparo. Profesor, pero no podría ser acción de cumplimiento, no. Profesor, pero si ha sido despedido arbitrariamente, está bien, está bien. Entonces, él va a presentar su acción de amparo ante el juez. Y el juez va a ordenar posiblemente que se la reincorpore en su labor ya que ha sido despedido arbitrariamente. Ahora, si el dueño de la empresa, una vez que ya se dio la acción de amparo en la cual se debe reponerlo en su puesto laboral, si esa autoridad no quiere reponerlo en el puesto, si es que no quiere reponerlo en el puesto a pesar de que ya existe la norma, entonces esa persona recién ahí podrá interponer una acción de cumplimiento para que se cumpla rápidamente la norma que ha dado el juez. ¿Se dieron cuenta de esa diferencia, muchachos? Sí, ¿verdad? Muy bien, muy bien, chicos. Chévere. Entonces, todo gira en torno a eso, pues, ¿no? Todo gira en torno a eso. ¿Ah? Tómenle una captura de pantalla, chicos, para ver las preguntitas. Chévere, Daniela, bacana. Entonces vamos a borrar. Ya está. Vamos a bajar a las preguntas. Ahí ustedes tienen en las PPT teoría sobre las garantías constitucionales para que lean. ¿Sí? Obviamente eso lo he puesto para que lean, ¿no? Vamos a lo que es tu siglo, que es la resolución de las preguntas. Ahí está la primera. A ver, acá dice, Pedro trabaja en una empresa de seguros. Pedro trabaja en una empresa de seguros y fue despedido arbitrariamente. Después de 20 años de servicios. Tras un proceso judicial, el juez ha determinado que sea repuesto en su centro laboral. O sea, aquí ya el juez ha determinado que sea repuesto en su centro laboral. Pero el dueño de la empresa se niega rotundamente a recibirlo. O sea, el dueño de la empresa no quiere cumplir con la norma.
Entonces, como acá vemos una negativa a cumplir la norma, entonces acá sí lo que procede es una acción de cumplimiento, porque ya la norma existe, ¿no? Ah, pero esto se interpone después de que el juez ya ordenó, ¿verdad? Antes de eso, ¿no? Antes de eso, o sea, por ejemplo, acá está la empresa, ¿no? Ahí está la empresa, ¿ya? Ahí está la empresa. Y esta persona es despedida de forma arbitraria en la empresa. Es despedido de forma arbitraria. Entonces, como es despedido de forma arbitraria, entonces ahí lo que tiene que hacer es interponer una acción de amparo, ¿no? Entonces, el juez va a ordenar, bueno, hay que reponerlo, ¿no? Entonces, el juez le ordena reponerlo. Pero en la empresa no lo quieren, no lo quieren aceptar, no quieren cumplir esa norma. Entonces, ahora sí, esta persona tendría que interponer una acción de cumplimiento para hacer cumplir esa norma que ya el juez ha emitido. ¿De acuerdo, muchachos? Ah, ya, profesor. Perfecto. A ver, vamos con la siguiente pregunta, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué dice esta preguntita? Cuando la Convención Americana sobre los Derechos Humanos establece que nadie puede ser privado de su libertad física, ¿no? Que nadie puede ser privado de su libertad física. Un ratito, chicos, están tocando la puerta, ¿ya? Bien, a ver. Entonces acá dice, ¿no? Cuando la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que nadie puede ser privado de su libertad, salvo por condiciones específicas, como en el Perú durante un estado de emergencia. Claro. Lo que ocurre que cuando, ¿qué pasó? Lo que ocurre cuando se da un estado de emergencia, de esta emergencia se suspenden ciertos derechos. ¿Ya? ¿Qué va a pasar en un estado de emergencia? Se van a suspender ciertos derechos. Ah, ya, profesor. Se van a suspender ciertos derechos. Como por ejemplo se suspende la libertad de tránsito, la inviolabilidad domiciliaria, pero no se suspende las garantías constitucionales como la acción de habeas corpus y la acción de amparo. Esto se hace con la intención de evitar, ¿no? Entonces, ¿por qué razón cuando se convoca a un estado de emergencia, ¿no? Cuando se convoca a un estado de emergencia, ¿por qué razón eh, no se suspende la garantía del habeas corpus, ¿no? Y la acción de amparo?
para evitar que existan abusos del Estado sobre la ciudadanía. Excelente, chicos, ¿no? Muy bien, ¿no? Para evitar que existan abusos. Por ejemplo, mira, se dice que cuando hay un estado de emergencia, se suspende el derecho a la inviolabilidad domiciliaria. ¿Ya? Se suspende el derecho a la inviolabilidad domiciliaria. ¿Eso qué significa? Significa, por ejemplo, que la autoridad puede entrar a tu domicilio sin que exista una orden judicial. Pero obviamente no es que la autoridad entre a tu domicilio porque a esta autoridad se le ocurrió entrar, sino pues que debe existir algo que amerite entrar, ¿no? Por ejemplo, me ocurre pensar que hay un delincuente que está siendo buscado en la zona y se asume que se ha ocultado en determinado lugar, entonces la autoridad policial sí puede entrar, porque hay una razón. En situaciones normales no podría hacerlo. Tendría que tener un permiso firmado por el juez. Pero bajo esta emergencia eso no es necesario. Ah, ya. Profesor, pero si entra a la casa sin contar con una autorización judicial, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces ahí estaría violando el domicilio. Entonces, para evitar que exista ese tipo de abusos, entonces tendría que presentar, ¿no? Una acción de habeas data, ¿no? O perdón, data no, data me estoy equivocando. Data no es esa acción de amparo, porque data es para información, ¿no? En este caso, pues sería una acción de amparo, ¿no? Entonces te das cuenta que de esa manera se evita que exista abuso del poder estatal, que es una de las razones por las cuales las garantías constitucionales existen, pues, ¿no? Para evitar que el propio Estado abuse sobre nuestros derechos. Bien, pregunta número 3, ¿no? Pregunta número 3. ¿Qué cosa dice ahí la 3? Dice, Pedro trabaja en una empresa de seguros, ¿ya? Y fue despedido arbitrariamente después de 20 años. Eso ya parece que lo hemos visto, ¿no? A ver, déjame ver. Cosa, parece que es la uno. Oye, sí, pues, es la uno. Es la misma, ¿no? Así que bueno, la pasamos. ¿Ah? 4. A ver. Víctor es un docente ayacuchano que fue capturado e incomunicado por 72 horas por la Policía Nacional. Víctor es un docente ayacuchano que fue capturado e incomunicado por 72 horas por la Policía Nacional durante una marcha pacífica, razón por la que sus parientes recurrieron al Poder Judicial para poder interponer una garantía constitucional denominada, ¿no? Bien, acá nos dice que Víctor ha sido capturado e incomunicado por 72 horas por la Policía Nacional durante una marcha pacífica. Entonces, si es capturado durante una marcha pacífica, ¿no? Si es capturado, creo que alguien está hablando. No, no. Si es una marcha pacífica y sin embargo esta persona es detenida, entonces obviamente es una detención arbitraria, ¿ya? Obviamente es una detención arbitraria. Entonces están yendo en contra de su libertad física, ¿no? Están yendo en contra de su libertad física.
Entonces, ahí lo correcto es interponer una acción de habeas corpus, ¿no? Una acción de habeas corpus. Ah, ya, perfecto, ¿no? Perfecto. 5. ¿Qué dice? A ver, vamos a leerla, vamos a darte unos 5 segunditos. Ya, ahí veo que ya están respondiendo. Dice, Juan Gómez transitaba por la calle. En ese instante, una turba de barristas ingresó al centro comercial de forma desordenada, asaltando a los visitantes, cuando de pronto un policía lo detiene en la comisaría por más de 48 horas, sin causa justificada. Juan Gómez vio vulnerados sus derechos, ante lo cual su abogado demanda ante el Poder Judicial una garantía constitucional de, ¿no? En este caso, obviamente, pues había una violación terrible a su libertad, ¿no? Entonces, lo correcto es que esta persona, pues, interponga una acción de habeas corpus, ¿no? Interponga ahí una acción de habeas corpus. Alternativa A. Alternativa A. Perfecto. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Creo que es notorio que es el habeas corpus, ¿verdad? Bien. Siguiente pregunta. A ver, 10 segundos para que lo pueda ver. O sea, ya cuando es 72 horas, pues ya está recontra abusando sobre su libertad, pues por eso es que se interpone un habeas corpus. O sea, habeas corpus es cuando si eres inocente y no hay causa que te detenga, no te pueden detener ni siquiera 5 minutos. Ni siquiera 5 minutos, y eso lo estipula la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ni siquiera 5 minutos una persona puede ser detenida. Muy bien, todavía nadie da la respuesta. Allá, acá está. La D. A ver, vamos a ver. A ver, son algunas características que corresponden a las garantías constitucionales, ¿no? A ver. La primera dice, solo expresan la defensa de un grupo social. Ahí dice solo. Y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Cuando dice solo. ¿Solo expresan la defensa de un grupo social? No. Las garantías constitucionales expresan la defensa de todas las personas,
no solamente de un grupo de personas determinadas. Entonces acá la primera proposición sería falsa. ¿Está bien? B. La alternativa B dice, busca defender los derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Claro, pues. Claro que busca defender los derechos constitucionales. O sea, porque las garantías constitucionales es un mecanismo de defensa de los derechos amparados en la Constitución. ¿Ya? Es un mecanismo de defensa de los derechos amparados en la Constitución política. Verdadero. C. El Tribunal Constitucional es la única instancia donde se puede demandar. Oiga, eso no es cierto, ¿verdad? El Tribunal Constitucional no es la única instancia. Recuerde que tenemos 6 garantías, ¿no? El corpus se demanda ante el juez penal, que es Poder Judicial, ¿no? La acción popular se demanda ante el Poder Judicial, nunca llega al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, esa proposición C va a ser falsa, ¿no? Esa proposición C no es correcta. Ah, ya. La D. Se demandan en estados soberanos y democráticos. Claro. Recuerde que cuando se habla de democracia, la democracia significa una amplitud de cosas, ¿ah? La democracia involucra, uno, elecciones periódicas, ¿ya? Dos, respeto por los derechos humanos. Tres, transparencia de los actos de gobierno. Cuatro, respeto por la libertad de prensa. Cinco, que los gobernantes asuman las consecuencias, las responsabilidades legales de sus actos, ¿no? Eso es democrático. Entonces, obviamente, pues esto sí es cierto, ¿no? O sea, sí se demanda en los estados con soberanía y democráticos. Soberanía significa la capacidad que tiene el gobierno de hacer respetar sus normas. Entonces, esto de acá es verdadero. La E. El Estado debe respetar y garantizar los derechos fundamentales. Claro, eso forma parte de los países en democracia, ¿no? Entonces, esa proposición E también es verdadera. Entonces, lo correcto sería la B, la D y la E. Acá está. Efectivamente, la respuesta que han dado ustedes es correcta. B, D y E. Ya, B, D y E. Muy bien. Vamos con la 7. A ver, 10 segunditos. A ver quién se anima con la 7. A ver, acá está muy bien, parece que sí. A ver. Frente a la negativa de una municipalidad provincial de informar acerca de las nuevas adendas. Adendas, chicos, son las modificatorias que se hace a un contrato, ¿no? ¿No? Adendas, bueno, en general es una modificación, ¿no? Por ejemplo, en la misma constitución política se pueden hacer adendas.
O sea, implica pues que a la misma constitución política se pueden hacer modificaciones. Entonces, ¿qué dice? Frente a la negativa de una municipalidad provincial de informar acerca de las nuevas adendas de un proyecto en ejecución que afectaría la propiedad de una comunidad campesina y los obligaría a trasladarse de la zona, los dirigentes de dicha comunidad piensan presentar ante el Poder Judicial un recurso de... Bien, lo que ocurre acá es que una municipalidad provincial tiene una negativa de informar, o sea, no quiere informar, no quiere comunicar sobre las modificatorias que le ha hecho a un proyecto de ejecución que obviamente afectaría la propiedad de una comunidad campesina, ¿no? Entonces, esos dirigentes, esas personas que están ahí, obviamente tienen el derecho a solicitar la información de cómo va, cómo han sido esas modificatorias. Entonces, como tienen el derecho a exigir esa información, entonces lo correcto es interponer una acción de habeas data. ¿Ya? Lo correcto es interponer una acción de habeas data. Alternativa A. ¿Sí? Alternativa A. Pregunta 8. A ver, 10 segunditos para la 8. Bien, ya están dando respuesta. Ahí veo la B, la D, la B. Ya. Está discutido entre la B y la D, ¿no? Ahí está, hay una pelea a ver cuál es la clave, ¿no? A ver, D han marcado. Ya, bien. A ver, vamos a ver cuál es la respuesta. El gobierno promulgó este jueves la ley que amplía la licencia por paternidad a los trabajadores del Estado y del sector privado. De acuerdo con la norma publicada en el peruano, ¿ya? La licencia por paternidad que otorga el empleador al padre de familia será de 10 días consecutivos en los casos de parto natural o cesárea. Antes era solo de 4 días. Juan acaba de ser padre y solo le han dado 4 días de licencia por paternidad, a pesar de que labora en el Tribunal Constitucional. Qué bravo, ¿no? Qué bravo. Cuchillo de palo en casa del herrero, ¿no? Qué bravo. ¿Qué recurso legal podría interponer para ser beneficiado con la nueva ley dada por el Congreso? Bueno, lo que está pasando acá es que se debe cumplir con una norma ya establecida. Y como se debe cumplir ya con una norma establecida, entonces lo correcto es que ahí se debe presentar una acción de inconstitucionalidad. Eso es lo que debe pasar. Se debe interponer una acción de inconstitucionalidad. Alternativa D. ¿Ya? Alternativa D. Bien. Perdón, creo que mencioné inconstitucionalidad, ¿no? Acción de cumplimiento. Acción de cumplimiento. Pucha, acción de cumplimiento. ¿Qué dice aquí? No, estaba pensando en la vacuna. En la vacuna. Eso estaba pensando.
Bueno, supuestamente hoy tengo que ir, pero más tarde todavía. Entonces, acá tengo la acción de cumplimiento, ¿no? Porque ahí está la norma, o sea, la norma estipula que este joven necesita pues su descanso, ¿no? Necesita su descanso. Si no se la quieren dar, entonces la norma pues tiene que cumplirse, ¿no? Entonces, como tiene que cumplirse, tiene que haber acción de cumplimiento, ¿ya? Bien. A ver, siguiente. Pregunta número 9, ¿no? Ah, un ejemplo de inconstitucionalidad. Claro. A ver, permíteme ir a dónde está. 9, 9 estamos, ¿verdad? Ahorita regresamos a la 9. Acá. Ahí. O sea, una acción de inconstitucionalidad se interpone cuando una norma de nivel 2 va en contra de la norma de nivel 1. ¿Ya? Cuando una norma de nivel 2 va en contra de la de nivel 1, entonces se interpone una acción de inconstitucionalidad. La nivel 1, por si acaso, es de la Constitución política, nada más. ¿Ah? A ver, una norma de nivel 2, vamos a lanzarla por acá. Por ejemplo, el decreto de urgencia. El decreto de urgencia es una norma que se da ante una emergencia económica y financiera. ¿Ya? Ante una emergencia económica y financiera. Pero no puede contener materia tributaria. ¿Ya? No puede contener materia tributaria. ¿Está bien? Bien. Eso está amparado en la Constitución. ¿No? La Constitución política dice claramente, no se puede interponer o no puede tener materia tributaria un decreto de urgencia. Muy bien. Ahora, una acción de inconstitucionalidad se interpone cuando es una norma de nivel 2 que no es aprobada, promulgada y publicada según la Constitución Política del Perú. ¿Está bien? Mira, y acá te voy a dar un ejemplo. A ver, vamos a imaginar que se crea un tributo al vago mediante decreto de urgencia. Díganme ustedes, ¿sería válido hacer eso? ¿Sería correcto crear un tributo al vago mediante un decreto de urgencia? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque acá claramente dice que un decreto de urgencia no puede contener materia tributaria. Ahora, si un gobierno lo hace, entonces esta norma sería inconstitucional. ¿Y por qué sería inconstitucional? Porque acá dice una norma es inconstitucional cuando no es aprobada, promulgada y publicada según lo dispuesto por la Constitución. Entonces, esto está siendo aprobada en contra de lo que la Constitución dice. Y como está siendo aprobada en contra de lo que la Constitución dice, entonces la norma resulta siendo inconstitucional. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces cómo funcionaría pues una acción de inconstitucionalidad? Creo que sí, ¿verdad? Muy bien. A ver, vayamos ya a la última pregunta porque ya nos pasamos, creo. Vamos con la 9 y ahí terminamos, ¿ya? A ver, 5, 6, 7, 8, 9 está acá. Ya está. La pregunta número 9. Los opositores al gobierno denuncian que son objeto de un seguimiento
de presuntos agentes del orden. En reiteradas veces se ha percatado de vehículos con lunas polarizadas cerca de sus casas y sin placas de rodaje. Ante tal situación, ¿qué garantía constitucional podría solicitar los mencionados personajes que son objeto de reglaje policial? Bueno, obviamente ahí está yendo en contra de su libertad, ¿verdad? Su libertad de tránsito, porque hay un acoso, ¿no es cierto? Entonces lo que es correcto ahí interponer sería pues una acción de habeas corpus, ¿no? Eso sería correcto poner, ¿no? Una acción de habeas corpus. Bien, chicos. Ahora sí, llegamos al final. Ya nos estaremos viendo, muchachos, la próxima semana, ¿sí? Cuídense bastante, ¿ah? Un fuerte abrazo.